Muy buenas tardes. Voy a pasar. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El coordinador de los martes geográficos, el Magister Hugo Montoro, miembro de la Comisión Administrativa de la Sociedad Geográfica de Lima, va enseguida presenta la moderadora, la señorita Kelly Hidalgo, y vamos a iniciar nuestros martes geográficos en honor a la región, al departamento de Tacna, con las exposiciones del doctor José Nicolás de Pierola y José Daposo. Y luego tendremos también la conferencia central de la profesora Marie More de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Muchísimas gracias por su atención. Hugo. Amigos, doctora, muchas gracias por iniciar este martes. Bueno, primero, disculparnos por estos minutos de retraso. Estamos solucionando un inconveniente técnico, pero se solucionan los siguientes minutos. Agradecerles la paciencia que han tenido para esperar. Estoy absolutamente seguro que lo interesante de las conferencias van a hacer que sobrepasemos este inconveniente. El día de hoy, como ha sido mencionado, vamos a rendir homenaje, un homenaje académico, un homenaje cultural a la importante región de Tacna. Tenemos 3 expositores de la propia región, eso nos llena de orgullo. Y para no tomar más tiempo de los expositores, vamos a empezar con nuestra moderadora el día de hoy, la señorita Kelly Hidalgo. Kelly, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Disculparnos por la demora del inicio de este martes geográfico, pero también agradecerles la invitación como moderadora a este martes geográfico, donde conoceremos más sobre el departamento de Tacna. Como sabemos, desde hace 34 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros, es una gran responsabilidad tener entre oyentes tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios y de las diferentes actividades que se realizan en ellas. Este año, en el que celebramos el Bicentenario del Perú como país independiente, hemos programado honrar la identidad de cada uno de los 24 departamentos de nuestro territorio nacional, dedicándole un día de conferencias, lo que forma el núcleo de la temática para este año, denominado Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Posibilidades. Dedicaremos asimismo un martes a cada una de las regiones culturales, las regiones naturales, costa, sierra, selva y mar de Grau. Para complementar nuestro homenaje académico y de identidad nacional, tendremos también días dedicados a la Antártida, al buque de investigación científica Carrasco, al Museo Agua y Tierra, y concluiremos con la presentación de una síntesis geográfica. También quisiéramos agradecer al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el INAH, el cual nos apoya con estos eventos. Cabe resaltar que deben mantener su micrófono apagado para evitar interrupciones en las ponencias, y asimismo pueden realizar sus comentarios y preguntas por el chat de la plataforma de Zoom y por Facebook para poder registrar su asistencia. El día de hoy vamos a empezar con la ponencia con el ingeniero José Nicolás de Pierola Canales, quien es un ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con más de 35 años de experiencia en diferentes proyectos de ingeniería del agua, planificación, diseño y gestión. Desde hace 20 años se dedica a la gestión del agua y minería en zonas áridas y también a la investigación y docencia universitaria. Posee estudios de maestría en ingeniería hidráulica en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. También tiene estudios de posgrado en Italia, España, Holanda, el Instituto Hidráulico de Delft y Alemania. Es director del Laboratorio Nacional de Hidráulica del Perú durante 1991, profesor honorario de la Universidad Nacional Agraria La Molina,
condecorada en el 2009 con la medalla de ingeniero distinguido por el Colegio de Ingeniería del Perú. Miembro del IAR España, el APIA Perú y el IAHS, actual presidente del APIA. Le damos pase al ingeniero Nicolás de Pierola. Muchas gracias, señorita Kelly. Ante todo, debo agradecer a la Sociedad Geográfica de Lima, a través de la doctora Bernex, que me invitó a presentar este tema que considero interesante e importante para poder explicar un poco un elemento que en la gestión del agua representa una componente que deberíamos manejar con mucho más intensidad y fuerza en el país, pero que le hemos venido trabajando nosotros ya en el sur y quería mostrar un poco nuestros avances y también nuestras dificultades. Voy a compartir mi pantalla con la presentación. Este trabajo se realizó en una pequeña cuenca de la zona altoandina que se conoce como Titijones, y es un proyecto experimental porque justamente lo hemos trabajado por un buen tiempo para poder ir investigando algunas componentes del tema. ¿De qué se trata? Nosotros tenemos agua superficial, tenemos agua subterránea y tenemos agua subsuperficial. La agua superficial está en la parte de arriba del terreno, la subsuperficial está pues cerca del terreno mismo y la agua subterránea está en el fondo. Entonces hay una siempre interconexión entre las aguas subterráneas y las aguas superficiales, y las aguas subterráneas pues constituyen un reservorio a partir del cual uno extrae recurso hídrico para poder utilizarlo en distintas actividades económicas, ¿no? Entre ellas la agricultura, la minería, la industria. Y en este caso tenemos un pequeño acuífero en la zona altoandina que está más o menos a 4.400 metros de altitud. Y este acuífero nosotros lo hemos trabajado en un experimento que se llama recarga artificial de acuíferos. O sea, es una recarga inducida del acuífero, además de la recarga natural que tiene el acuífero de por sí. Esta zona en general, tanto la zona de Titijones como la zona sur de las cuencas altas de Tacna, presentan una característica muy especial, que son estos acuíferos o estos depósitos de agua subterránea, se constituyen por formaciones estratificadas de material que se fue depositando en eras geológicas anteriores, y ahí lo que se llama depósitos volcánicos sedimentarios, ¿no? Estos depósitos volcánicos sedimentarios tienen la característica de ser unos reservorios de agua muy eficientes y que tienen una capacidad tanto de recibir como de entregar. Sobre estos reservorios en general hay una capa que se llama la capa fluvio-glacial, que es de material que se observa ahí en la vista, que no tiene un nivel de permeabilidad y de almacenamiento. En el acuífero hay dos elementos importantes. Uno es permeabilidad, la capacidad de permitir que el flujo del agua circule a través del acuífero o de la formación geológica, y la otra es el almacenamiento, o sea, capacidad de almacenar agua como reservorio. Esos dos elementos son importantes para que un acuífero sea productivo y sea eficiente. Este es un esquema que he tomado del libro del profesor Wessner, que muestra cómo se comporta un stream, o sea, un cauce natural o un cauce artificial, en función de lo que se llamaría el water table, que es la superficie del agua subterránea que está abajo. Este es el caso de un sistema que se llama en hidráulica de una no conexión hidráulica, porque la water table que aparece ahí en la gráfica no se pega, no se junta al fondo del canal, sino está lejos del canal, que lo muestra la flechita que está ahí con punteada, ¿no? Entonces, es importante mencionar esto porque en la zona donde estamos trabajando y hemos experimentado, se presenta este tipo de relación entre el agua superficial y el agua subterránea. No hay conexión hidráulica, que sería lo ideal.
Entonces, en este suelo, en el suelo normalmente hay una capa de arriba que está en la parte superior, puede ser 15, 20, 30, 50 centímetros, que se llama zona de evapotranspiración, que es una zona donde normalmente hay arena, hay material suelto y en algunos sitios hay materia orgánica. Entonces, cuando llueve, cuando llegue el agua, se almacena agua ahí, en esa parte de la subzona de evapotranspiración, y las plantitas, los árboles, los arbustos, toman de ahí el agua que necesitan para seguir creciendo, para desarrollarse en general. Y una parte de esa agua, o una buena parte de esa agua que viene con la lluvia, pasa hacia la zona que se llama subzona intermedia y va avanzando como un frente de agua húmeda, un frente de humedad que se va metiendo lentamente, quiero explicar que es lentamente, hacia una zona que se llama zona subcapilar, que está por encima de la zona saturada donde está el nivel del freático. El nivel del freático lo que hace es mostrar el nivel hasta el cual el agua está saturada. O sea, toda esa agua del nivel freático, toda esa zona del nivel freático hacia abajo es una zona donde hay formación geológica, hay roca, y el agua está saturando todos los espacios vacíos que hay ahí y que evidentemente constituyen el reservorio, ¿no? Desde donde se extrae evidentemente el agua. Entonces, nosotros lo que hicimos fue un trabajo muy interesante en la zona sur de Perú, en la zona altoandina de Tacna y de Moquegua. Pues llueve solamente de diciembre, comienzan las lluvias, y en abril ya no tenemos lluvias, ya terminaron. En este momento, por ejemplo, ya no tenemos lluvias. ¿Hasta cuándo? Hasta el próximo año. Entonces, pero hay un periodo de 4 o 3 meses en el cual hay un excedente de agua, porque la lluvia viene, escurre, satura la parte de evapotranspiración, una parte intermedia, y el resto se va, escurre por los cauces naturales. Y la característica es que nuestras quebradas en la zona sur son de muy fuerte pendiente, entonces rápidamente eliminan el agua superficial. Entonces la idea era retener parte de esa agua excedente y infiltrarla. O sea, meterla al interior para que se infiltre, pase por la zona de subzona intermedia, llegue a la zona capilar y se incorpore a la zona saturada. Y esto corresponde a lo que se llama un flujo en régimen no saturado. Hay una ecuación muy común conocida en hidráulica que se llama la ecuación de Darcy, que es la ecuación del flujo de filtraciones. La ecuación de Darcy llevado a una forma no saturada se conoce como la ecuación de Phillips. Es una ecuación un poco complicada y compleja, pero que nosotros la trabajamos aquí con una ecuación muy simple de unidimensional, porque la ecuación de Phillips es tridimensional. Entonces, hicimos una prueba interesante de ver cómo va el proceso de filtración. Hicimos unas zanjas, probamos las características del material, las condiciones de filtración, y definimos la necesidad de hacer una zanja, como la que aparece allí, una zanja de una profundidad H sub 0, en el cual colocamos un montón de piedras primero mayores y después menores. ¿Para qué? Para no hacer una zanja vacía, porque en el fondo la cantidad de material de vacíos que queda en el interior de la zanja es bastante alta, de tal manera que el agua ingresa y esa agua rápidamente se va a perder, escurrir. Y eso va a través de la zona humedecida, casi saturada, hasta el fondo. Entonces, el otro día, un colega me preguntó, ¿por qué esa zanja tiene que ser profunda? Porque esa altura H sub 0 tiene que ser grande. Digo grande en términos generales. Si le pongo un H sub 0 que sea solamente de 50 centímetros o 1 metro, la fuerza con la cual el agua se infiltra es muy pobre. Pero si le pongo un H sub 0 de 3 o 4 o 5 metros, la fuerza con la cual el agua se mete hacia el fondo es mayor. Esa fuerza precisamente es lo que se llama la carga hidráulica. Y cuando el medio en el cual tiene que viajar el agua no es muy permeable, ustedes habrán visto la fotografía de ese material fluvio-glacial, entonces necesitamos una fuerza más o menos grande. Entonces hicimos este experimento, ustedes verán, los de las zanjas son intersecciones, van en contorno, van más o menos siguiendo la línea que se llama la línea de contorno, o la línea topográfica, y en principio esta figura que aparece en la parte derecha se muestra cómo es que el agua es captada en una zanja y luego recargada. La figura del centro muestra más o menos el tipo de filtro que colocamos nosotros para poder justamente evitar
Una cosa, el material fino se coloca arriba para evitar que cuando viene el agua de la época de lluvias con sedimento, ese material de sedimento se meta al fondo y comience a tapar, a taponear el fondo de la zanja. Entonces, ese filtro comienza a retener ese material y la idea es que lo retenga arriba, cosa que ese material, ese filtro de arriba se puede renovar cada cierto tiempo y se van eliminando los sedimentos y se evita que el sistema se colmate. En la figura de la mano derecha, ustedes pueden ver las zanjas en contorno y acá hay dos identificaciones, uno que se llama FSS, FRP. Una parte de la recarga que viene de la zanja se va al fondo, que se llama filtración profunda. Y la otra parte, que se llama filtración profunda, FRP, y la otra es una filtración subsuperficial, o sea, se infiltra por la zanja y más abajo aparece nuevamente en la zanja que está en la parte inferior o en la depresión del terreno. Mientras que esta FRP es la recarga de agua que se va al fondo del acuífero, que va a alimentar el acuífero y que es lo que nos interesa. Nosotros entonces usamos mano de obra local, pero también usamos equipo para poder hacer este trabajo y poderlo hacer rápido, trabajarlo adecuadamente. Hemos desarrollado casi 3 kilómetros de estas zanjas para poder... O sea, con una zanja de 10 metros o 20 metros no se nota la cantidad de agua que recarga uno. Necesita tener una longitud de zanja tal como estoy mencionando, 2, 3, 4 kilómetros. En el caso, por ejemplo, mencioné el otro día, el caso de las Amunas, que se habla mucho en la cuenca alta del río Rímac, son canales prehispánicos que tienen cientos de años y que no son revestidos, sino tienen capacidad de pérdida de agua de filtración. Esos canales trabajan, como digo, 100, 200 años y han generado una zona de saturación bajo de ellos que les permite infiltrar mucho más rápidamente. Acá no. Acá la infiltración se produce y se funciona solamente durante el periodo de lluvias. Se acaban las lluvias, se seca la zanja progresivamente y esperamos el siguiente año para inducir nuevamente el agua. Entonces, ese es un tema muy importante. La zanja se hizo de esta dimensión porque además una cuchara de una retroexcavadora puede entrar, ahí están, ustedes ven la retro, baja con la cuchara y puede hacer la limpieza, la excavación suficiente hasta llegar a, en este caso hemos hecho 5 metros de zanja para poder trabajar. Entonces, ese es un experimento muy interesante, lo hicimos en varios puntos. Esta es una visita de cómo queda la zanja después de la época de lluvias. No tiene un tirante, o sea, no tiene una profundidad grande arriba, porque van a ver ustedes que está lleno eso de piedras, pero todo eso de ahí es agua que tiene una carga hidráulica del orden de los 5, en este caso serán 5.5 hasta 6 metros de profundidad. Y esto, al final la idea es hacer unas perforaciones al final del canal para inducir mucho más abajo la zanja mediante un sistema de pozos de inducción que acelerarían el proceso de recarga. Pero en ese momento hemos trabajado y estamos trabajando con este sistema. Esto es un trabajo experimental, lo hemos comunicado a la Autoridad del Agua para que tenga conocimiento, hemos mostrado el expediente, los conceptos que hemos manejado y que estoy explicando ahora, para que tenga claramente la autoridad una idea de qué es lo que estamos trabajando en este tema. Para terminar, quería resumir lo que acabo de explicar en estos 6 puntos. Uno es, ya la recarga artificial de acuíferos es una práctica desarrollada, se trabaja mucho en los Estados Unidos, en Europa, es una práctica ya común, porque se utiliza, como digo, el excedente de agua, en vez de que se pierda, lo utilizamos en recargar el reservorio, que es el acuífero que tenemos ahí, ¿no? No todo el agua que se incorpora al acuífero va de frente al acuífero profundo, una parte queda en la parte subsuperficial y va nuevamente a aguas abajo, sale como agua superficial. Ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Al introducirse esta agua en el acuífero superficial y también profundo, en esta zona de evapotranspiración se incrementa la humedad, se permite una mayor presencia de flora que en los suelos tiene que darse, y de esa manera se comienza a recomponer la vida en este sector de la franja del suelo, ¿no?
Como decía, un elemento importante es la conexión hidráulica. Si hay conexión hidráulica, o sea, si ese nivel de la tabla del agua que está profunda llegase hasta el nivel de la base de la zanja, la recarga sería mucho más rápida. En Lima, hace muchos años, se trabajó un proyecto de recarga del acuífero de Lima, posiblemente ustedes recordarán, haciendo unas zanjas, unas diques transversales para hacer que cuando en época de lluvias el río pues se expanda, no se vaya por un solo sitio, sino logre tener más espacio de recarga y también generar mayor recarga. En el caso de Lima, estamos hablando de un acuífero sedimentario que tiene una alta permeabilidad. En el caso de nosotros estamos hablando de un acuífero que tiene estratificación, que tiene material de baja permeabilidad, ¿no? Entonces, y un programa, como mencionaba, un programa de recarga es un programa que necesita hacerse de manera sostenida. No se hace recarga solamente 1 año o 2 años, no, tiene que hacerse casi permanentemente desde que se inicia, 20, 30, 40, 50 años. Lo ha demostrado la SAMUNA, cuando se hace ese trabajo por muchos años, comienza a inducirse un sistema de vinculación entre el acuífero y la fuente de recarga mucho más estable, y eso permite incrementar la cantidad de agua que se induce a los acuíferos. Y en la zona del sur, sobre todo, que tenemos limitaciones de agua, este es un elemento muy importante. Bueno, eso es una fotografía de una zanja de recarga en San Antonina. Quería mostrarles. Tenemos un piezómetro que ustedes ven ahí, que es un piezómetro para poder comenzar a chequear, a verificar la variación del nivel en el acuífero y con eso conocer cómo es que ha ido el proceso de recarga. Esta cantidad de agua de recarga no es abundante, pero sí es un elemento importante a incorporar en el manejo del acuífero en general. O sea, es, creo, parte de este proceso de si yo estoy utilizando agua subterránea, pues una pequeña parte debo, en lo posible, en lo que más pueda, reincorporarla para poder ir logrando ese equilibrio con el sistema. Esa es la idea y ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible que hay que manejar en este tema de los acuíferos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ingeniero José Nicolás, excelente ponencia. Muy interesante lo mencionado sobre la recarga artificial de los acuíferos y cómo estos se aprovechan con el excedente de las lluvias en sus periodos. Y muy interesante también el proyecto de las zanjas para obtener mayor recarga de agua. Muchas gracias. Recordarles también que pueden realizar sus comentarios y sus preguntas por el chat de la plataforma del Zoom y Facebook para poder registrar su asistencia y también la ronda de preguntas. Bueno, ahora vamos a dar pase al segundo panelista, al ingeniero José de Pozo Ibáñez, jefe de Servicios Ambientales Toquepala. Bueno, el ingeniero José es ingeniero meteorólogo de la profesión con un posgrado en nefoanálisis, satélites meteorológicos en el Centro de Formación Profesional AR3, Servicio Meteorológico Nacional Argentino, de la Organización Meteorológica Mundial. Posee maestría en modelos numéricos de mesoscala en el Instituto Astronómico y Geofísico de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Posee diplomados en Sistema de Gestión Ambiental en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajó de 1985 a 1997 en el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, ocupando diferentes puestos desde técnico en meteorología hasta asistente e investigador en varias direcciones de línea del CENAMI, proponiendo y desarrollando modelos conceptuales en prevención del tiempo, estudios sobre la contaminación del aire en Lima metropolitana, estudios de paleoclimatología y estudio del impacto ambiental de la central térmica de Lima. Desde 1997 a la fecha trabaja en Souter, Perú, ocupando diferentes cargos en las unidades mineras de Hilo, Cuajoné. Actualmente ocupa el cargo de Jefe General de Servicios Ambientales Minas, unidades mineras de Cuajoné y Toquepala. Es representante del sector privado minero ante la Comisión Ambiental Regional Moquegua y de la Comisión Ambiental Regional de Tacna. Participa en las comisiones de medio ambiental de la Mesa de Diálogo de Moquegua. Adelante, ingeniero. Muy buenas tardes. No sé si
Si están observando mi pantalla. Sí se puede observar, ingeniero. Muchas gracias. Ante todo, muy agradecido por la invitación a esta ponencia y también saludar a la doctora Nicole Bernes por esta invitación. Y a continuación lo que voy a exponer son las experiencias que hemos tenido en los humedales de ITE. Yo trabajo en la Dirección de Servicios Ambientales y el día de hoy lo que les voy a exponer es a esta experiencia que hemos logrado obtener con los años para hacer trabajos de revegetación en la reserva de relaves de ITE que a continuación voy a explicar, ¿no? Entonces, estos trabajos de revegetación en el antiguo depósito de relaves, hoy convertido en los humedales de ITE, datan de muchos años en que Sauber Perú, a finales de la década del 50, empezó a operar la unidad minera de Toquepala, y en esa época, a finales de la década del 50, empezó a operar Toquepala y era muy común en la antigüedad enviar los relaves al mar, ¿no? Es así de que cuando empezó a operar... Ingeniero Daposo, discúlpeme la interrupción, es Hugo Montoro. Quizás nos ayudaría si pone su pantalla en modo presentación. Así de repente vemos el slide un poquito más grande. Gracias y disculpe la interrupción. Creo que tiene que hacer clic aquí en el ecran, en los iconos de abajo, hay un pincelito, unos cuadraditos, una lupa, y después de la lupa al lado derecho hay un ecran. Ahí, no, ahí se puso en negro, perdón, me equivoqué. No. Pues el ecran porque se ha puesto en negro. Ya. Flor, ¿nos ayudas? F5. Ingeniero, si por favor le puede dar doble clic al slide rojo, ahí mismo. Sí, eso es lo que estoy haciendo, pero no... ¿Puede presionar por favor F5 en su teclado? Sí, sí. Ingeniero, tal vez si presiona control L. Ojo, no, nada. No. Ahí voy a dejar de compartir y voy a entrar de otra manera, por favor. Ya. Ahora. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Gracias, José, muy amable. Ya, disculpen el inconveniente, pero voy a continuar con la explicación. Entonces, como les había comentado, Sauber Perú a finales de la década del 50 empezó a operar la mina Toquepala, y producto de esta operación, ya en los primeros meses del año de 1960, cuando entró a operar su concentradora, el residuo de esta operación es el relave, que básicamente es la piedra o el mineral molido con agua,
este residuo se depositaba en aquella oportunidad en la bahía de Ite, ¿no? Era una operación que así empezó aprobada por el gobierno peruano y era una práctica común en el mundo depositar los relaves en el mar. De esta práctica, el mar fue retirándose y producto de esta disposición de los relaves en la bahía de Ite, a partir de la operación de la concentradora Toquepala, y luego en el año 1976, con el inicio de las operaciones de la concentradora Cuajone, que se sumó también al envío de los relaves hacia la bahía de Ite, fueron depositándose y aproximadamente se llegó a formar una reserva de relaves sobre la bahía de Ite de aproximadamente una área de 1.562 hectáreas, ¿no? Tal como se muestra en esta figura. En esta figura, debajo de este gran humedal que se ha formado, está la reserva de relaves de Ite, que ha sido evaluado en su oportunidad a través del PAMA, que en el año 1997 fue aprobado para su ejecución en las 3 unidades mineras de Estado del Perú. Para el caso específico de Ite, dentro de del programa de adecuación y manejo ambiental que se llegó a implementar para esta disposición de relaves en Ite, había un compromiso o varias medidas de mitigación, ¿no? Una de ellas era hacer un control fotográfico de cómo iba estos trabajos de revegetación, y para lo cual el siguiente compromiso era que la revegetación sobre la reserva de relaves de Ite había un compromiso de avanzar de un promedio de 20 hectáreas por cada año, ¿no? Como las medidas de mitigación para que se ejecuten el cumplimiento del PAMA eran de 5 años, quiere decir que al cabo de 5 años tenía que haberse revegetado 20 hectáreas por año, en 5 años 100 hectáreas, ¿no? Sin embargo, el año 2002, fecha en la que se llegó a hacer la evaluación del cumplimiento de las medidas de mitigación para el caso de la reserva de relaves de Ite, cuando se llegó a hacer su verificación de cumplimiento, se encontró, o la autoridad, en este caso el Estado, encontró que se habían cumplido con un proceso de revegetación de más de 1.000 hectáreas, ¿no? Acá, en esta imagen, no sé si ustedes pueden apreciar, se nota que hacia el lado norte, después de que ingresa el río Locumba por acá, hacia el lado norte tenemos la mayor área que ya prácticamente está revegetada, ¿no? Y hacia el sur tenemos esta zona, y donde todavía estamos haciendo trabajos de revegetación, porque nuestra meta es revegetar la mayor cantidad de áreas donde se ha depositado antiguamente los relaves. Nos está quedando esta sección del delta del río Locumba, ¿no? Entonces, más adelante vamos a explicar un poco, pero acá es bueno que se observe cómo ha sido esta disposición, ¿no? Esta es una foto satelital antigua, antes de las operaciones de disposición de los relaves en la bahía de Ite, y para el año de 1997 tenemos esta configuración donde se puede apreciar que producto de esta disposición el mar se llegó a retirar en aproximadamente 1,5 kilómetros en promedio a lo largo de 13 kilómetros de extensión, ¿no? Aquí es importante señalar que en diciembre de 1996
de acuerdo a este programa de adecuación y manejo ambiental, el PAMA, la descarga de los relaves fue suspendida definitivamente y desde esa fecha los relaves en adelante se vienen disponiendo, los relaves de las concentradoras de Cuajón y Toquepala se disponen en tierra firme. Esto es en el embalse de relaves de Quebrada Honda. Entonces, a raíz de estos trabajos que se han realizado sobre esta reserva de relaves de ITE, se ha conformado pues un gran humedal que en su actual magnitud es producto pues de estos programas de revegetación de terrenos eriáceos que la empresa ha ejecutado desde que dejó de depositar los relaves. Entonces, ¿en qué se ha convertido esta reserva de relaves? Entonces, durante el proceso de disposición de los relaves en la bahía de Ite, las corrientes marinas a lo largo de la misma, de los mismos relaves depositados, provocada por las olas y el enérgico rompiente, distribuyeron pues los relaves hacia el norte y hacia el sur, y durante este proceso de erosión y transporte que tuvo lugar a lo largo de la playa, los granos o los minerales de arena de mayor peso se quedaban en la playa, mientras que los materiales más finos, compuestos en su mayoría por partículas del tamaño limo y arcilla, menores a 0.04 milímetros, se llegaron a depositar mar adentro sobre la superficie del fondo marino. A lo largo de los años, después de haber hecho estas prácticas de disposición, el objetivo principal de este proceso de revegetación ha sido limitar la oxidación de los sulfuros y estabilizar los procesos biogeoquímicos en la reserva de relaves de ITE, ¿no? Mediante las siguientes acciones. El primer principal factor ha sido lograr estos objetivos a través del manejo apropiado del agua, ¿no? Para conocimiento de ustedes, nosotros queremos expresar que este trabajo de revegetación se viene haciendo con las filtraciones que llegan a través del acantilado sobre la reserva de relaves de ITE, y además la empresa en su oportunidad hizo un trámite para solicitar el permiso de uso de los excedentes del agua que se pierden al mar. Entonces, antes de que se pierdan al mar, nosotros solicitamos tener una autorización para su uso en los trabajos de revegetación. Producto de ese trámite, nosotros hemos obtenido una autorización para usar los excedentes del río Locumba que se pierden al mar en aproximadamente de 10 millones de metros cúbicos al año, ¿no? Esa es la autorización que tenemos, y gracias a esa cantidad de agua que llega a través de las filtraciones por el acantilado hacia los humedales de ITE, más los excedentes del río Locumba, nosotros venimos sosteniendo este humedal, ¿no? Luego, otro de los procesos de estabilización ha sido la disminución significativa de la oxidación de los sulfuros presentes en la fracción de relaves depositados en playa. Además, la siembra de vegetación apropiada, que básicamente está comprendida por el junco y la totora, y la aplicación de materia orgánica para favorecer el desarrollo de la vegetación, creando así un medio reductor que se opone a los procesos de oxidación de los sulfuros, ¿no? Entonces, acá en este cuadrito, donde se muestran las áreas del trabajo de revegetación, tenemos del total de 1.562.4 hectáreas, prácticamente tenemos un gran porcentaje de áreas ya revegetadas en el lado norte y en el lado sur. Solo nos está quedando una pequeña área por revegetar en la playa norte de 81 hectáreas, y en el área sur, en la playa Meca y la playa sur,
entre 35.1 y 49 hectáreas. Estos trabajos de vegetación que hemos logrado y venimos sosteniendo con la revegetación han permitido que las condiciones medioambientales de estos humedales lo hayan convertido a este humedal en una zona de refugio para aves silvestres, tanto residentes como migratorias, que buscan descanso y alimentación en el lugar. Por lo tanto, los humedales de ITE son los humedales, o se han convertido en los humedales costeros más grandes del Perú y el segundo de Sudamérica, ¿no? Después de Mato Grosso. Prueba de ello es que en el año 2009 se registraron 139 especies de aves que habitan dentro del humedal, siendo el 60% de estas aves residentes y el 40% migratorias. Es así que los humedales constituyen pues los humedales costeros más grandes del Perú. El número de especies de aves acuáticas registradas en los humedales de ITE es de 74, ¿no? Y dentro de ellos, las especies más comunes, tenemos ahí a la choca o gallareta andina, la polla de agua, el pato colorado y la garza blanca. En este ecosistema, se han reportado 140 especies de aves entre residentes y migratorias, como ya lo habíamos comentado, y en el año 2008, estos humedales de ITE fueron reconocidos por la región Tacna como una de sus maravillas, o la segunda maravilla turística de Tacna. Acá podemos apreciar esta foto que muestra las parihuanas que prácticamente se han quedado a residir. Algo para comentar es que en el año 2012 la República llegó a registrar el primer anidamiento de parihuanas en los humedales de ITE, ¿no? Eso está registrado y documentado en la República, en la era de la República, ¿no? Eso sería todo. Y nuevamente agradecerles por la invitación para exponer este trabajo tan importante que hemos realizado en Sao del Perú. Gracias. Muchas gracias a usted por su ponencia, ingeniero Daposo, y por brindarnos su experiencia en los humedales de ITE, cómo también la empresa ha realizado la revegetación con el manejo apropiado de los excedentes del agua que nos estaba comentando. También es importante revalorar los humedales, ¿no? Ya que tienen una importante función ecosistémica, además de ayudar a la diversidad biológica. Muchas gracias nuevamente, ingeniero Daposo. Bueno, a continuación vamos a presentar a la conferencia principal, a la magíster María Morris, pero antes de ello quisiera hacerles recordar que pueden escribir sus preguntas por medio de la plataforma del Zoom y del Facebook para poder realizarlas a los ponentes. Bueno, la doctora María Morris es doctora en educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en docencia universitaria y en el desarrollo de la inteligencia y educación, bachiller en ciencias de la educación. Presenta diplomados en Colombia de desarrollo de competencias lectoras, psicología de la mente humana y pedagogías innovadoras. Laboró como docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gottman de Tacna y en la Universidad José Carlos Mariátegui, sede Tacna, Moquegua e Hilo. Desde hace 20 años es docente en la Facultad de Educación, Comunicación y Humanidades, en la Escuela Académica Profesional de Educación de la Universidad Nacional Jorge Basadre Gottman. Además, es autora del libro de Espacio y Conciencia Geográfica en Tacna. Ha desarrollado trabajos de investigación sobre geoforma del Valle de Caplina, extraordinaria evidencia de la actividad tectónica,
Conocimiento para el desarrollo de la conciencia del espacio Valle Bajo del Caplina, valle tectónico icónico en el sur peruano, la cual fue expuesta en el 11º Congreso Nacional de Geografía de Cajamarca en octubre del 2015, y el proyecto Estudio de la Expansión Urbana de la ciudad de Tacna y sus implicancias en la seguridad colectiva, la cual fue expuesta en el 6º Congreso Nacional de Geografía en Cusco. Además, fue presentado como cartel del 9º Encuentro de Geógrafos en América Latina, en Mérida. Se presentó como ponente en el 12º Congreso Nacional y 6º Congreso de Geografía de las Américas, Geografía Aplicada y Geografía de las Sostenibilidades, organizados por la Sociedad Geográfica de Lima y la Universidad Nacional Jorge Basadre Goldman en el 2018 en Tacna. También fue expositora en el 10º Congreso Nacional de Geografía, Geografía, Desarrollo y Sostenibilidad Territorial, organizada por la Sociedad Geográfica de Lima y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cajamarca. Actualmente es miembro activo de la Sociedad Geográfica de Lima hace 19 años y participante de sus congresos desde el año 1994. Doctora María, les damos pase. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, se le escucha. Ah, bien. Sí. Doctora Nicole, distinguidas personalidades de la Sociedad Geográfica de Lima, muy agradecida por la invitación que me permite pues apoyarlos a ustedes en esa especial tarea, como es el de renovar los conocimientos geográficos a partir de la puesta en evidencia de las investigaciones desarrolladas. Muchas gracias, doctora Nicole, por ese cariño que contagia a todos quienes pues tenemos la oportunidad de frecuentar con usted. Muchas gracias por esta invitación y disculpen por pues aquellas situaciones que inicialmente nos dieron lugar a que haya una buena conectividad. A ver, voy a iniciar con este pensamiento. Solo se ama lo que se conoce. Ustedes aprecian aquí, pues, las imágenes relacionadas con la producción de olivo, de aceituna. Doctora María, ¿Sí? disculpe que la corte. ¿Sí, diga? Le voy a ayudar para que pueda compartir su PPT con nosotros. ¿Sí? A ver. Ya. Dentro de la ventana de Zoom, donde usted nos puede ver a nosotros. Ya. Hay un icono Ajá. verde que dice compartir pantalla. Por favor, ahí Así dele es. clic. Ah, vale. Ya. Y le tiene que aparecer entre los recuadros la PPT, que usted ya la tiene abierta. Exacto. Ahora Vale. en su teclado presione la tecla F5, que está arriba de entre el 4 y el 5 aproximadamente. Ya. F5. Sí, F5. Ya presioné. No, es la tecla que está arriba de entre el 4 y el 5. Yes. Oh. A ver. Dentro de las opciones que hay en la parte de abajo, ve donde se puede hacer zoom en la parte de abajo derecha. La parte más abajo derecha. Ya, la última opción hay un recuadrito, como un cuadradito.
Al costado del 69%. Ahí dele clic. Creo que es al lado izquierdo del porcentaje, ahí está el ecran, Flor. me parece. Al lado del menos, al lado del menos, del símbolo menos. Ahí, correcto. Ahí estamos. Ah, bien. Ya. Y puede, doctora María Morris, con las flechitas puede avanzar, con las flechas que va hacia la derecha o a la izquierda. Ya. Bien, entonces tenemos aquí este pensamiento. ¿Por qué razón es que lo hemos establecido? Nuestra labor como docentes es desarrollar esas curiosidades, es hacer que los estudiantes se comprometan con lo que ellos van descubriendo en su interior, esa necesidad de encontrarle una respuesta. Por lo consiguiente, si hacemos una comparación entre las diversas geoformas de los valles de la costa surperuana, vamos a encontrar una característica especial en la cuenca del Caplina. Entonces, sobre las estafas. Hola, que tenga un buen día. Quería preguntar si me llaman. ¿perdón? Bien, entonces, por tanto, requerimos perfeccionar esa curiosidad a través de la intencionalidad científica, afectiva, pedagógica, ¿sí? Por lo consiguiente, pues cuando nosotros observamos la naturaleza y comparamos las distintas realidades, vamos encontrándole, ¿cierto?, un sentido a lo que significa enseñar y aprender, ¿sí? Por tanto, qué bellos paisajes nos muestra la naturaleza en el litoral, en la base del cono de deyección del Caplina. Como aprecian ustedes aquí, una amplia playa de litoral con ausencia de rocas, ¿sí? Y muy cerca a ella, pues las extensiones de miles de hectáreas de olivo, lo que ha dado lugar a que la región Tacna se constituya en el primer productor de aceituna a nivel nacional. Entonces, imagínense ustedes, algo que inició como un deseo de superación en el puñado de hombres vinculados con el Ministerio de Agricultura, como ser, por ejemplo, los ingenieros que trabajaban allí y que, pues, dieron su apoyo orientando a quienes se establecían en la Llarada de los Palos. Y, más aún, usando óptimamente las condiciones agroclimáticas, han pues logrado perfeccionar, tecnificar, ¿sí?, el cultivo del olivo. Más aún falta, ¿sí? Entonces, en el otro extremo de este cono de eyección del Valle del Caplina, encontramos, ¿sí?, las cumbres de la cordillera de los Andes. Pues aquí, aparentemente, hay uniformidad. Más, si la curiosidad nos permite observar con detenimiento, vamos a encontrar fallas, muchísimas fallas, ¿sí? Muchísimas fallas.
indudablemente que una falla provoca, ¿sí? Discurrir el curso de un río. Y es así como es que estas cumbres andinas forman parte de la otra región de Tacna, región geográfica. Por lo consiguiente, en Tacna encontramos dos regiones geográficas, la región costa y la región andina, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿por qué necesitamos detenernos a explicar, ¿sí? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se constituyó? ¿Sí? Esta zona de Perú. Aquí apreciamos América del Sur y en esta área encontramos la deflexión, ¿sí? El cambio de rumbo, ¿sí? Del litoral, ¿sí? Vean ustedes, ¿sí? Entonces, ya se imaginan todo lo que significa para este espacio, pues, recibir los efectos, por ejemplo, de las corrientes de viento, ¿cierto? Pues el cambio de temperatura, ¿sí? Y más aún, tomar en consideración lo que hay aquí en el interior, ¿sí? Aquí nosotros apreciamos, por ejemplo, en este mapamundi, apreciamos, pues, a América del Sur frente al Océano Pacífico, ¿cierto? Y en el océano encontramos tonalidades de los fondos marinos. Y bueno, tiene también, pues, un significado especial para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, frente a Chile y Perú encontramos, pues, zonas profundas, como ser la fosa tectónica. Entonces, estas curiosidades, ¿sí? Nos llevan, pues, a comprender por qué hay una estructura rocosa en el litoral, ¿sí? Tanto aquí en el sur, aquí en Chile, como también en Perú. Aquí, frente a las costas del vecino país, pues encontramos la presencia de la cordillera antigua de la costa, ¿sí? Y que en su recorrido llega hasta Arica, ¿sí? Y aquí como que encontramos un espacio vacío, ¿sí? Frente al litoral de Arica y Tacna. Y continúa nuevamente hacia el norte peruano. En el sur, las características de este litoral son, ¿cierto?, semejantes a las del vecino país. Aquí encontramos, pues, acantilados, estructuras rocosas muy pegadas al litoral. Pero cuando llegamos a Ica, encontramos, pues, una zona de hundimiento, ¿sí? O lo que viene a constituir la zona llamada el zócalo continental, ¿cierto? Que tiene características especiales para favorecer el refugio de las especies del fitoplancton, zooplancton. Entonces, necesitamos, por lo consiguiente, interesarnos. ¿Por qué
frente a el litoral de Tacna y Arica, encontramos esta inflexión, ¿sí? Esta inflexión. Y aquí, por ejemplo, se observa en una imagen 3D cómo es la configuración de este litoral, ¿sí? Dice que esta configuración no es uniforme a lo largo del territorio nacional, como aprecian ustedes aquí. En la zona sur, pues, el hundimiento está muy cerca, ¿cierto? Mientras tanto, existe una planicie elevada, llamémosle así, entre la península de Paracas y la península de Illescas, ¿sí? Por lo consiguiente, aquí encontramos, pues, la continuación de la antigua cordillera de la costa, que los estudiosos peruanos le denominan complejo basal de la costa, complejo basal de la costa, ¿sí? Entonces, ¿por qué estamos interesados en conocer estos pormenores? Comúnmente nos familiarizamos con el mapa político o con el mapa de las regiones naturales, ¿sí? Mas la curiosidad geográfica, pedagógica, nos lleva más allá. Queremos comprender por qué, ¿sí? Por lo consiguiente, pues los investigadores geográficos se apoyan, ¿sí?, en el trabajo geológico. Y pues la ciencia de la geología pues ha diseñado del mejor modo la distribución de estos espacios sobre la superficie, que le llamamos cuadrángulos geológicos. Aquí encontramos nosotros, ¿sí?, también los efectos de la actividad tectónica, ¿sí? Cuando la placa de Nazca, en esa necesidad de, pues, enrumbar, ¿sí?, su masa, pues va provocando, ¿sí?, los sismos. Por lo consiguiente, la estructura terrestre va sintiendo esos efectos. Y aquí encontramos, ¿sí?, los diferentes epicentros, ¿sí? Por ejemplo, frente a Ica y aquí en el sur. Más encontramos aquí como un espacio, ¿sí?, poco frecuentado por estos sismos. Y continúa aquí hacia el sur, en Chile, ¿sí? Entonces, es importante, en conclusión, ir conociendo que la superficie geográfica terrestre, ¿sí?, está determinada por la composición de estas formaciones geológicas. Algunas son de origen sedimentario, algunas otras de origen volcánico, ¿sí? Por ejemplo, aquí nosotros apreciamos colores, ¿sí?, que nos permiten identificar, ¿sí?, la presencia de estas formaciones geológicas que le dan esa característica especial a la región Tacna. Por ejemplo, aparece aquí en tono rosado los derrames de la formación volcánica Huaylillas pertenecientes al terciario
superior, ¿sí? Vean ustedes, ¿sí? Formaciones volcánicas, ¿sí? Huaylillas. Aquí está la ciudad de Tacna y nosotros nos encontramos en un valle aproximadamente a 100 metros de diferencia, ¿sí? Algunos señalan hasta 200 metros de diferencia. Aquí están, ¿sí? Las planicies altas y, bueno, aquí las planicies bajas de la costa. Por lo consiguiente, esta diversidad de geoformas, pues, le dan la característica a la región costa. Costa alta, ¿sí? Costa alta, aquellas que van por encima de los 800 metros. Y costa baja, aquellas que están pues por debajo de los 500 metros de altitud, ¿sí? Entonces, específicamente nosotros aquí encontramos en conclusión esta zona llana que actualmente está siendo muy bien aprovechada por las plantaciones producto de la irrigación de estas áreas, ¿sí? Y tenemos aquí en el litoral la irrigación de la Yarada, Los Palos, la Yarada, Los Palos, ¿sí? Y aquí pues en la parte casi contigua, aquí al inicio de este cono de eyección bajo, la irrigación de Magoyo. Igualmente, ¿sí? Este mapa nos muestra también la diversidad de formaciones geológicas, ¿sí? Por ejemplo, si aquí en este color amarillo pues resaltan las formaciones llanas de baja altitud o costa baja y de costa alta, también encontramos formaciones rocosas pertenecientes a las formaciones del Jurásico, como ser, por ejemplo, la formación Chocolate, la formación Pelado, ¿sí? Y pues es importante destacar aquí que estas formaciones rocosas pues son similares a aquellas que presentan pues el litoral de el vecino país frente a Arica. Aquí, por ejemplo, este mapa pone en evidencia la geoforma del litoral de nuestro valle del Caplina, ¿sí? Este es el curso del valle del Caplina, ¿sí? Aquí encontramos, ¿cierto? Calientes, Pachía, Tacna, ¿sí? Y a continuación está Magoyo. Es necesario destacar que pues es el río Caplina el que abastece, el que alimenta a la población de Tacna y también a la zona agrícola de este curso medio del río Caplina, donde se establecen localidades importantes como ser Pocoyay, Calana, Pachía, Calientes, ¿cierto? Calientes. Y como ustedes aprecian aquí, pues encontramos una amplia llanura,
En conclusión, frente a Tacna no hay rocas. Todas están sumergidas, ¿sí? Justamente por ese fenómeno geológico del cambio de rumbo, ¿sí? Que pues se produjo en la era paleozoica. Encontramos también aquí el curso del río Sama, ¿sí? Hasta llegar a Boca del Río en el litoral, ¿sí? Así como también el cauce del río Locumba, que desemboca justamente en Ite, pues al que ha hecho referencia el ingeniero que expuso anteriormente. Entonces, necesitamos, pues, responder a esa curiosidad pedagógica geográfica. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué presenta esta geoforma la región de Tacna? ¿Sí? Y habrá que relacionar con las condiciones climáticas. Aquí apreciamos la costa y pues habrá oportunidad para apreciar la región andina. Importante es anotar el estudio que realizaron ingenieros geólogos, como por ejemplo Wilson y García en el año 1962, cuando al estudiar justamente la zona del cono de eyección de Tacna, ellos van encontrando ya una explicación. ¿Por qué ese alineamiento? Dicen. Sí, ay, perdón. Quiero retroceder. ¿Cómo hago para retroceder? ¿O no? ¿Cómo hago para retroceder? Tendré que Con las flechas avanzar. del teclado, doctora, la que se dirige a la mano Sí. izquierda. Vale, gracias. Ya, está bien, gracias. Entonces, aquí encontramos la curiosidad, ¿cierto? Geográfica, geológica. ¿Por qué este curso del río Caplina presenta, ¿sí?, el alineamiento? Esa curiosidad, pues, desde 1962. Pero, perdón, pero no queda allí. El ingeniero Luis Vera Abarca, igualmente hace énfasis en esa observación. La zona de calientes, pues, se encuentra muy afectada con la presencia de fallas transversales, ¿sí? Y más aún, el ingeniero Jorge Barriga, pues, ya nos da una explicación en 1998, ¿sí? El Valle de Tacna fue formado por el tectonismo y volcanismo, y más aún, estas fuerzas dieron lugar a que pues se constituyeran grandes dislocaciones geológicas, lo que ha hundido pues por bloques escalonados al litoral de Tacna, ¿sí? Entonces, allí ustedes pueden apreciar. Bien. Es importante también señalar, ¿sí? Si nosotros encontramos un litoral llano, ¿qué razón dio lugar a que pues existan estas evidencias de plegamiento andino? ¿Sí? Y más aún, estas evidencias se dan en esta cuenca del Caplina, en el distrito de Pachía, Palca, ¿sí? Por lo consiguiente,
cuando estudiamos nosotros geografía física, necesariamente tenemos que encontrar una explicación en el aporte que nos da la geología, porque son ellos los que estudian la geomorfología, ¿sí? Y de ese modo, pues, comprender, ¿sí? Imaginar la fuerza de la naturaleza para provocar estas inflexiones, los anticlinales y los sinclinales, ¿sí? Aquí se aprecia, ¿sí? Aquí, pero puntualmente se encuentra en la quebrada de Utah. Pues, ¿qué nos corresponde a nosotros? Pues los estudiosos de la geografía. Comprender el significado de estos hechos geológicos, ¿sí? Y cómo repercute en pues las condiciones de vida del ciudadano, ¿sí? Pues nosotros encontramos en estas muestras que hay cauces de quebradas secas. En Tacna tenemos dos, ¿sí? Tenemos la quebrada, tenemos, ¿sí? La quebrada, ¿sí? La quebrada del Diablo y la quebrada de Caramolle, ¿sí? Estuvieron en silencio. ¿Cuántos fenómenos del niño se dieron? Mas nosotros desconocíamos su actividad. Sin embargo, las referencias históricas nos trasladan hasta el año 1927, en que dice, sí, efectivamente, por el cauce de esta quebrada del Diablo, pues discurrió, ¿cierto?, un huaico. En ese entonces, pues, nuestra ciudad estaba, pues, en este periodo del plebiscito. Por lo consiguiente, pocos documentos hacen referencia a este hecho geográfico. Mas, ¿qué ha ocurrido en los últimos años? ¿Sí? Puntualmente, en el 2019, ¿sí? Ingresó, ¿sí?, una torrentera, llamémosla así, por esta quebrada del Diablo, ¿sí? Y ya se imaginan ustedes lo que provocó la erosión de las laderas, ¿sí? Y los efectos en las poblaciones ubicadas en la desembocadura de la quebrada, como ser, pues, ¿no?, la Florida, por ejemplo. Era sorprendente, era inimaginable, como ustedes aprecian aquí, ¿sí? Aquí está el curso de la quebrada, ¿sí? Y todo esto está poblado, imagínense. No han respetado el curso natural, ¿sí?, de la quebrada, ¿sí? Toda esta zona ha sido afectada. Los daños cuantiosos, ¿sí? Incluso aquí encontramos nosotros una avenida y un mercado. Todo eso fue afectado, ¿sí? Aquí encontramos en dos partes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es que discurre? ¿Sí? ¿Cómo va discurriendo el lodo? ¿Sí? Y cómo va afectando a la población. Mas, ¿qué hacen las municipalidades? Ahora están empeñados en salvaguardar la integridad de los pobladores,
están haciendo estudios, ¿sí? Aquí, por ejemplo, encontramos, ¿sí? A profesionales haciendo ya las observaciones debidas para ver cómo se desvían o cómo se resuelve este cauce natural. Que vean ustedes hacia dónde se dirige, ¿sí? Aquí está, ¿sí? La ciudad de Tacna, ¿sí? Pero aquí ya no estamos hablando de la quebrada del Diablo, sino de la otra quebrada, de la quebrada de Caramoye, que está más arriba, frente a Cocoyay. Imagínense. Y en la desembocadura, pues se han instalado, pues, personas dedicadas, pues, a la crianza de porcinos, ¿sí? Y ya se imaginan ustedes cómo fueron afectados también, ¿sí? Así como encontramos este peligro en la cuenca del Caplina, también en la cuenca de Locumba, aquí por ejemplo en Mirave, ¿cierto? La población ubicada justamente en el curso de este cauce, ¿sí? Ya se imagina todo lo que provocó, ¿sí? La destrucción de las construcciones, de el daño en los cultivos. Por ejemplo, este es el estadio de La Valla, Mirave, ¿sí? Igualmente aquí, ¿sí? También nosotros, además de estas áreas que están propensas a generar efectos en la tranquilidad de los pobladores, aquí en la cuenca de Locumba encontramos estos riesgos, ¿no? Perdón, Jesús, ¿cómo es esto? Perdón. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos riesgos en Candarave, ¿sí? En la falla de Payata. Vean ustedes cómo es que el derrumbe también va afectando a esta zona de trabajo, de vivienda de los pobladores, ¿sí? Igualmente aquí, otra geoforma, ¿sí? Una terraza. Aquí está la terraza de Curibaya, igualmente en el cauce del río Locumba. Entonces, en conclusión, ¿sí? ¿Por qué razones que estamos nosotros revisando las características geomorfológicas de la región Tacna? Tenemos necesidad de reflexionar, ¿sí? De generar una mirada especial, reflexiva, sobre el espacio que se va ocupando. Se requiere conocer las características de los espacios, pues, que se están ocupando para vivienda, así como también para establecer áreas agrícolas. Otra tarea que va surgiendo es, pues, la necesidad de incorporar en los programas
en la estructura curricular de educación básica estos instrumentos de conocimiento. Esa expresión que dice, solo se ama lo que se conoce, por lo consiguiente, ayudará a prever una decisión. ¿Ocupo o no ocupo? ¿Sí? Esa área. Igualmente, pues es necesario conocer cuáles son las zonas afectadas por los fenómenos climáticos. Puntualmente, el fenómeno del Niño, ¿sí? Cuando se incrementa las precipitaciones fluviales. Por tanto, además de estas situaciones de riesgo para la población que ocupe el espacio geográfico, también está pues el conocer las zonas de riesgo sísmico, ¿sí? Puntualmente en las laderas del Cerro Intiorco, de Cerro Chastudal en Viñani, ¿sí? Que se prolonga pues hasta Magoyo y Hospicio. Bien, entonces, de este modo hemos pues revisado ampliamente así, con una visión pues que va desde el extremo sur, en la frontera con el vecino país, hasta la región altoandina de el valle de Locumba, ¿sí? Donde pues a propósito encontramos también pues además de esos valles bajos, encontramos pues valles interandinos y valles altoandinos en estas cuencas, ¿sí? Por citar, en la cuenca del Caplina están pues los valles de Chayaviento, por ejemplo, ¿no? Destacan. En el valle de Sama destaca pues el valle de Chucatamani, valle interandino, productor de frutas, los valles de Estique, pues Tarucachi, Tarata, Ticaco, bueno, y valles altos como Zitajara, Susapaya, ¿sí? Y en la cuenca del río Locumba, pues en la cuenca del río Locumba encontramos nosotros valles intermedios, por ejemplo, Ilabaya, Borogueña, ¿cierto? Camilaca, Cairani. Doctora Maris, buenas noches, disculpe, tiene 3 minutos, por ¿Sí, favor. diga? Tiene ya. 3 minutos para terminar la exposición. Muchas gracias. Vale, ya. Entonces, bueno, en cuanto a las actividades económicas, decíamos que están condicionadas por la presencia de estas cuencas, además del Caplina, Sama y Locumba, está la cuenca del Maule, ¿sí? Y en la cuenca del Caplina tenemos que destacar la producción de los cultivos de olivo, producción de aceituna, ¿sí? Como decíamos, esta situación llana ha dado lugar a que pues se aproveche últimamente el espacio y más aún el apoyo técnico, el riego tecnificado, ¿sí? Más es importante destacar una situación, ¿sí? Hasta el año 2014 hubo muy buena producción de aceituna, ¿sí? Pero a partir del 2015 empezó a decaer, ¿sí?
¿Y debido a qué? Hasta el 2017, ¿sí? Justamente, aquí hay trabajos de investigación realizados por los jóvenes y han ido pues puntualizando los factores que han determinado ese bajón en la producción, ¿sí? Y pues será materia para comentar más al respecto, ¿sí? ¿Y qué hacen también? Pues, ¿qué afectó a la producción de aceitunas? La poca exportación de aceituna hacia Brasil. Hay que considerar que en Brasil hay muchos migrantes italianos. ¿Y cuál es la propuesta para reanimar el cultivo de la aceituna? Es buscar los mercados de México. Por lo consiguiente, pues habrá que investigar más al respecto, ¿sí? Bueno, además de el olivo, el cultivo de aceitunas, pues que también da lugar a la elaboración de aceite de oliva, nosotros encontramos la producción del orégano, otro producto bandera. Está ubicado en las regiones de los valles altos, Cairán y Camilaca, por ejemplo, ¿no? También destacó bastante, ¿sí? Bastante. Bien, entonces, para concluir, necesitamos reflexionar, ¿sí? Ya el ingeniero nos mostraba las bondades de los humedales de Ite. Cómo en algún momento, ¿sí? Después que se vio tan afectado por la presencia de relaves, actualmente ha empezado pues a recobrar pues la naturalidad de la vida, de las especies, de flora y fauna, ¿sí? Aquí encontramos nosotros el cauce de, del río Caramoye, ¿sí? ¿Cómo afectó también? Por lo consiguiente, pues que esto nos quede como tarea para hacer propuestas, ¿sí? Por lo consiguiente, aquí encontramos un pensamiento del doctor Jorge Basadre que nos inspira pues a hacer continuamente la revisión de documentos. Dice, la más alta función de la historia es ver no solo lo que hemos sido, sino lo que no hemos sido. Esa es la función del patriotismo, conocimiento de la tierra de los padres y construcción de la tierra de los hijos. Patria, dícese, tierra de los padres, pero más bien debería decirse, dentro de un vocablo bárbaro pero más exacto, patrifilitria, tierra de los padres y tierra de los hijos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María, por su ponencia y explicación de las características geográficas del departamento de Tacna. Es importante conocer la geología, la formación geológica y sus geoformas. Más aún, ayudan los mapas ya presentados. También quisiera recalcar la importancia de conocer y enseñar los aspectos sobre nuestro territorio. Me gustaría rescatar mucho la frase que usted mencionó, solo se ama lo que se conoce. Muchas gracias, doctora. Bueno, Gracias. a continuación vamos a pasar con las preguntas. Les invitamos, por favor, a que puedan dejar sus preguntas por el chat del Zoom o también por la plataforma. Por ahí tenemos preguntas para el ingeniero José Nicolás de Pierola. No sé si pudiera ampliar un poquito más la respuesta, ya que han estado comentando un poco por el Zoom. La pregunta es, ¿cuál es la proyección para el próximo quinquenio con respecto a la recarga artificial? Gracias. Sí, bueno, como también mencionaba en la respuesta,
La idea de este proyecto es incorporar adicionalmente al esquema de las zanjas unos pozos de inducción que puedan perforarse a 20 o 30 metros y logren conectar directamente la zona saturada. Y de esa manera incrementar el flujo de recarga total. Entonces, este es el siguiente paso. Y lo otro es, si esto funciona, evidentemente el esquema puede tener muchas ventajas. Como mencionaba yo en la exposición, a la fecha nosotros trabajamos 3 kilómetros de zanjas. Nuestra idea sería llegar a los 5 kilómetros o más para poder incrementar el nivel de recarga y sobre todo también incorporar humedad a la zona no saturada, que es la zona de evapotranspiración, ¿no? Entonces, el sistema de recarga es otro punto también relacionado con otra pregunta que he visto, me parece interesante, es, ¿se pueden hacer cuántas zanjas para recargar un poco lo que uno toma como agua del acuífero? Pues la ventaja es que el sistema de recarga va a ser indefinido, o sea, esas zanjas se van a quedar 50, 100 años, no sé, dependiendo de las condiciones de mantenimiento mínimo que se le pueda dar. Pero los sistemas de extracción de agua, normalmente asociados a un proceso minero o a un proceso industrial, pues solamente tienen 20 o 30 años, o 40 años o más. Entonces, la diferencia de tiempos es importante para poder buscar hacia el final el punto de equilibrio del sistema, ¿no? Entonces, visto en esos términos. Y lo otro es también tener una cosa, el monto de inversión, si bien es cierto, es importante, pero allí hay incorporado un valor agregado que le estamos dando al agua que se está recargando, porque además tiene un valor ambiental, ¿no? Para poder mantener un sistema en el cual pues puede haber contenido de humedad luego del periodo de lluvias, que es el periodo pues, donde todo casi se inunda, ¿no? Eso es lo que podría mencionar. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, tenemos otra pregunta para el ingeniero Daposo. No sé si podría ampliar un poquito más la respuesta. La pregunta es, ¿alguna medida del PAM está dirigida hacia analizar el impacto en el fondo marino? ¿Es posible hacerlo? Sí. Como lo había comentado por el interno, nosotros sí hemos monitoreado el fondo marino y básicamente ahí se ha encontrado la presencia de hierro, que está en el orden de 1 a 4%. Esta presencia de hierro en el fondo marino también se da por la presencia de sedimentos de origen volcánico, que son los tufos que están en la zona altoandina, entre los 2.500 a 3.500, que en épocas de avenida, por su bajo peso específico, llegan hacia la zona costera, ¿no? Y con el ingreso de las avenidas se depositan en el fondo marino. Eso es básicamente lo que nosotros hemos encontrado, ¿no? Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta y por iluminarnos más con esas dudas. Bueno, ahora tenemos una pregunta para la doctora María Marris. Doctora, ¿usted cree que las geoformas de Tacna determinan su territorio y sus actividades económicas de su población? Muy oportuna la pregunta. Efectivamente, la geoforma está condicionando la actividad económica. No solo la geoforma, sino también esas características especiales del clima de este lugar, ¿sí? Encontramos, en cuanto a la geoforma, como decimos, una planicie amplia de lo que corresponde a nosotros aproximadamente 40 kilómetros frente al litoral de Tacna, que están siendo irrigadas, ¿sí? Desde la década del 40, 50, ¿sí? Pues inicialmente, pues la irrigación empezó con Magollo, ¿sí? Allá por la década del 30, 40, ¿sí? Cuando pues había la promesa de traer, pues, incrementar, ¿sí? El recurso hídrico mediante el río Uchusuma. Se construyó un canal,
¿sí? Esta zona, pues, es muy, muy, muy fructífera en cultivos de la vid, por ejemplo, en Magoyo, ¿sí? Pero en la parte baja, pues, se encuentran las condiciones óptimas para desarrollar el olivo, ¿sí? El olivo requiere puntualmente dos características. La primera, ¿sí? Un clima cálido, pero con cielo cubierto, ¿sí? Un clima cálido, pero con cielo cubierto. Imagínense la cantidad, ¿sí?, de hectáreas que hay, pues, aquí en esta zona del cono de deyección. Y hay otras zonas productoras de olivo que tienen estas características climáticas también, como ser, pues, el Algarrobal en Hilo o Acarí en Arequipa, por citar, ¿no? Yauca también. Entonces, nosotros tenemos esa ventaja, esa llanura, ¿sí? Con un clima muy apropiado para cultivar el olivo. Y en este momento va a depender de la curiosidad técnica para orientar, ¿sí?, a los productores de aceituna, mejorar, ¿sí?, esta calidad y satisfacer las expectativas, por ejemplo, ya no solo de Brasil hacia donde se dirigían, ¿sí?, sino buscar pues en el mercado mexicano, Estados Unidos, ¿sí? Pues en conclusión, pues sí hay una relación entre las características geomorfológicas y las características climáticas en la producción de las diversas especies. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, doctora María. Bueno, quisiera agradecer nuevamente a los ponentes por su explicación del departamento de Tacna desde diferentes temas y enfoques. También agradecer a los asistentes, al Instituto Cultural Peruano Norteamericano, el IBNA, a la Sociedad Geográfica de Lima y sus organizadores. También quisiera hacerles la invitación para el siguiente martes geográfico, que será el día 11 de mayo, donde conoceremos más acerca del departamento de Moquegua. Muchas gracias a todos. A ti las gracias, Kelly. Creo que has hecho un muy buen trabajo. Y bueno, ya para finalizar, una vez más agradecerle a nuestros expositores, a la doctora Morris, a los ingenieros de Pierola y Daposo, como habíamos ofrecido al inicio de los martes geográficos en nuestra ceremonia de inauguración de esta jornada de actualización de conocimientos. Es un regalo, es nuestro homenaje por el Bicentenario hacia las diferentes regiones. Yo estoy seguro que todos los que estamos asistiendo regularmente estamos conociendo más nuestro amado Perú, y como decía la doctora Morris, y a través del conocimiento a amarlo más, ¿no? En épocas en las que tanto necesitamos el conocimiento y el conocimiento geográfico en especial para administrar adecuadamente nuestro territorio. Kelly nos recordaba que el próximo martes vamos a hablar de Moquegua. Estoy seguro que será una reunión en la que aprenderemos tanto como hemos aprendido el día de hoy. Entonces, si los invitamos y queremos pedirles esto como un favor a nuestros asistentes, por favor compartan la información, los videos quedan cargados en la plataforma de Facebook, y luego inviten a sus amigos, a sus colegas, para que nos acompañen en los martes que vienen por delante. Vamos a seguir recorriendo el Perú a través de nuestros expositores. Muchísimas gracias. Doctora Bernex, ¿usted tiene algunas palabras para cerrar el día de hoy? Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la doctora María Morris, al doctor José Nicolás de Pierola, al ingeniero José Daposo, agradecerles porque nos han dejado ver aspectos que
muy pocas veces se están trabajando, se están reflexionando. A todos los maestros y docentes que nos siguen, que están escuchando, recuérdense la importancia de la dimensión biofísica en nuestro territorio. Ha insistido la doctora María sobre la geografía física. Ha insistido el doctor José de Pierola sobre la gestión integrada de recursos hídricos a través de la recarga de los acuíferos y de técnicas modernas que a partir del buen conocimiento de hacer ciencia se logró en la SAUCERN. Y seguramente van a ampliarlo y lograr mucho más. Ha insistido el ingeniero Daposo sobre este proceso de recuperación posible de lo que no era, lo que era relaves, de su transformación en humedales, de la renaturalización, cuando se hacen bien las cosas, cómo se puede lograr la salud de los ecosistemas para la salud humana y la salud de todas las comunidades vivas. Quiero agradecerles de manera muy especial porque es muy poco frecuente de ver que la dimensión biofísica sea tan importante en una región. Y si habríamos tenido más horas, estoy segura que habríamos trabajado la geotermia, habríamos trabajado también la parte oceánica y, como no, esas cordilleras, esta cordillera del Barroso y esta complejidad del propio departamento de Tacna que vierte en la parte alta en la cuenca del Titicaca, en la vertiente del Titicaca y su mayor parte en la vertiente del Pacífico. Muchísimas gracias a nuestra conferencista, a la doctora María Moris y al doctor de Pierola, el ingeniero Daposo y a todos los docentes. Y yo veo que tenemos la coordinadora de los COAR, a varios docentes de los COAR y de los pedagógicos aquí presentes. Gracias por seguirnos cada martes y hasta el próximo martes. Muy buena semana. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Permiso. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, hasta Buenas luego. noches. Cuídese. Gracias. Igualmente. Felicidades. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.